La vida de Pedro Infante no solo fue una obra maestra de talento y carisma, sino también un torbellino de amores intensos, apasionados y, a menudo, moralmente cuestionables. Detrás del ídolo de México, el hombre que hizo suspirar a multitudes con su inigualable voz y presencia en la pantalla grande, había una vida amorosa llena de secretos, escándalos y corazones rotos. Casado con María Luisa León, Pedro mantenía relaciones simultáneas con dos jóvenes amantes, quienes eran apenas adolescentes cuando comenzaron sus historias con el afamado actor y cantante. Acompáñanos en este recorrido lleno de emociones, controversias y reflexiones, y comparte tu punto de vista sobre este triángulo, o más bien cuadrado amoroso que marcó para siempre el legado de Pedro Infante. La historia de Lupita Torrentera comienza en un México vibrante y en transformación, un país que a mediados del siglo XX se encontraba en plena efervescencia cultural. María Guadalupe Torrentera Plantí, conocida artísticamente como Lupita Torrentera, nació el 2 de noviembre de 1931 en la Ciudad de México. Desde pequeña, mostró una inclinación natural hacia las artes escénicas, un talento que no pasó desapercibido en una época donde la industria del espectáculo estaba repleta de estrellas prometedoras y consagradas. Fue a los 12 años cuando Lupita dio sus primeros pasos en el mundo del baile, perfeccionando su técnica en academias de danza que ya comenzaban a perfilarla como una prodigiosa bailarina. Bajo la guía de algunos de los maestros más reconocidos de la época, su destreza en danzas tradicionales mexicanas y de estilos contemporáneos la catapultó rápidamente a escenarios importantes. Para la joven Lupita, el baile no era solo un arte, sino una forma de expresión y libertad, un escape de las normas impuestas por una sociedad conservadora que estaba en pleno proceso de modernización. A los 14 años, en 1945, Lupita Torrentera ya había hecho su debut en teatros importantes y se había convertido en un nombre conocido en el ámbito artístico. Sin embargo, no fue hasta el inicio de su relación con el cine mexicano que su figura comenzó a consolidarse verdaderamente. En un país donde el cine de oro marcaba el ritmo de la cultura popular, Lupita encontró una nueva dimensión para su talento, participando en algunas producciones que le permitieron mostrar su habilidad escénica. En este contexto de crecimiento y oportunidades llegó uno de los momentos más decisivos y, a la vez, más complejos de su vida, su encuentro con Pedro Infante, el gran ícono del cine y la música ranchera. Fue en 1948, cuando Lupita tenía apenas 14 años, que el destino la puso en el camino del célebre actor. Infante, nacido el 18 de noviembre de 1917, tenía entonces 31 años y era ya un hombre casado con María Luisa León, una unión que había comenzado en 1939 y que se mantenía como un matrimonio tradicional. El encuentro con Pedro Infante fue un torbellino que cambió para siempre la vida de Lupita. La relación, que comenzó en medio de la atención y la controversia, rápidamente se convirtió en un tema candente en los círculos artísticos y en la sociedad mexicana de la época. Infante, conocido no solo por su talento, sino también por su carisma y magnetismo, fue incapaz de resistir la juventud y belleza de Lupita, y juntos iniciaron una historia de amor apasionada y peligrosa. Mientras continuaba con su carrera, Lupita enfrentaba el peso de ser parte de un escándalo nacional. La sociedad mexicana de entonces era especialmente crítica con las mujeres que se involucraban en relaciones con hombres casados, y la situación de Lupita no fue la excepción. Sin embargo, a pesar de las críticas y el escrutinio público, ella no permitió que su talento se viera eclipsado. Continuó desarrollando su arte, destacando en producciones donde su presencia y habilidad en la danza brillaban con luz propia. 2 años después de empezar a vivir juntos, cuando María Guadalupe tenía 16 años, tuvo a su primera hija con el actor, Graciela Margarita, quien murió cuando tenía 1 año y 4 meses. También se convirtieron juntos en padres de Pedro Infante Jr., fallecido en 2009, y Lupita Infante, quien siguió con el legado artístico de su papá. El amor entre Pedro y Lupita existía a pesar de las miradas de desaprobación, pero siempre bajo el peso de lo ineludible. La vida paralela de Pedro con María Luisa León y sus otros compromisos personales y profesionales.
Pedro Infante era un hombre dividido entre sus obligaciones y sus deseos, y Lupita se encontró atrapada en ese dilema, intentando conciliar su amor con la dura realidad de que su relación nunca sería sencilla ni aceptada. Sin embargo, lo más sorprendente de Lupita era su capacidad de resistir. Ahora pasemos a analizar el otro caso de amor prohibido con otra chica muy joven que tuvo Pedro Infante. El 21 de diciembre de 1934, en la ciudad de Mérida, Yucatán, nació Irma Aguirre Martínez, conocida posteriormente por el nombre artístico que la inmortalizaría, Irma Dorantes. Desde temprana edad, Irma mostró una personalidad vivaz y un encanto natural que la diferenciaba de los demás. Aún siendo una niña, su voz ya tenía el poder de cautivar a quienes la escuchaban y su gracia al bailar iluminaba cualquier escenario que pisaba. Creció en una familia que valoraba la música y el arte, aunque ninguno de sus miembros podría haber imaginado que Irma, la más pequeña de todos, lograría alcanzar la fama en la industria del entretenimiento mexicano. El primer gran impulso en su carrera ocurrió en 1948, cuando Irma, con solo 13 años, comenzó a trabajar en la industria del cine. Fue en esos años de inocencia y exploración donde su talento precoz comenzó a llamar la atención de productores y directores. Sin embargo, la película que marcaría un antes y un después en su trayectoria fue Los Tres Huastecos 1948, en la que participó en un pequeño papel. En un México dominado por la época de oro del cine, destacarse como actriz no era tarea sencilla, pero Irma lo hizo con un carisma que se sentía genuino y fresco. A medida que sus habilidades actorales y su voz como cantante ganaban notoriedad, se consolidó como una estrella en ascenso. Su capacidad para transmitir emociones en la pantalla, tanto en momentos de alegría como en escenas dramáticas, era impresionante para alguien de su corta edad. Al llegar la década de 1950, Irma ya era reconocida como una joven promesa del espectáculo, trabajando junto a figuras importantes como Jorge Negrete y Pedro Infante, los grandes galanes del cine de la época. Fue en ese contexto, específicamente a finales de 1950, cuando ocurrió uno de los encuentros más decisivos de su vida. Irma, con tan solo 15 años, conoció a Pedro Infante en el set de una producción cinematográfica. Pedro, quien era entonces un ícono del cine y la música ranchera, se sintió intrigado por la dulzura y espontaneidad de Irma. Él, un hombre que para entonces ya contaba con 33 años, estaba casado con María Luisa León, una relación que había sido tumultuosa desde sus inicios. Pero lo más controvertido no era solo su matrimonio oficial. Pedro también sostenía una relación con Lupita Torrentera, con quien tuvo 3 hijos fuera del matrimonio. En medio de ese triángulo amoroso lleno de secretos y complicaciones, Irma Dorantes se vio involucrada en una relación que marcaría su vida y su carrera. Los inicios de este romance fueron discretos, pero no pudieron evitar que se convirtiera en uno de los mayores escándalos del espectáculo mexicano. El público y la prensa de la época no solo eran implacables, sino que también mostraban un interés voraz por los detalles del amor prohibido entre el ídolo Pedro Infante y la joven Irma. A pesar del escrutinio y las críticas, el vínculo entre ambos se fortaleció, uniendo sus carreras de maneras inesperadas. En 1953, Irma protagonizó junto a Pedro la película Necesito Dinero, un proyecto en el que el amor de la vida real se entrelazó con la ficción cinematográfica, logrando que el público quedara fascinado por la química innegable entre ambos en pantalla. Sin embargo, el éxito profesional no hacía más que alimentar la controversia en torno a su vida personal. Con apenas 18 años, en 1953, Irma dio a luz a la hija que tendría con Pedro Infante, hecho que profundizó la desaprobación social y consolidó su papel en uno de los capítulos más complejos y juzgados del mundo del espectáculo mexicano. La maternidad llegó en un contexto de amores divididos y decisiones que, aunque desafiantes, no lograron desdibujar la esencia de una joven que, incluso en medio del caos, seguía demostrando un talento y una fortaleza inquebrantables. Para 1957, Irma había vivido lo que muchas mujeres nunca llegarían a experimentar, la experiencia arrolladora de un amor imposible con Pedro Infante, y el escrutinio implacable de una sociedad que la juzgaba sin piedad.
pero también esa misma sociedad la aclamaba como una de las actrices y cantantes más prometedoras de su generación. El 15 de abril de ese fatídico año, la vida de Irma cambió para siempre. Pedro Infante, el hombre que había sido su gran amor, falleció trágicamente en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Tenía solo 39 años, y con su partida, un México entero lloró la pérdida de su ídolo más querido. Irma, entonces de solo 22 años, se vio enfrentada a un dolor insondable. Las imágenes de aquella mañana quedaron grabadas en su memoria como cicatrices, pero lo más doloroso fue cargar con la ausencia de Pedro, no solo como figura pública, sino como el padre de su hija y el compañero que siempre imaginó tener a su lado. En medio del duelo y las lágrimas, Irma mostró una fuerza sorprendente. Aunque muchos pensaban que esa tragedia la haría desaparecer del mundo del espectáculo, ella decidió levantarse y seguir adelante, impulsada por la responsabilidad de criar a su hija y por el amor inquebrantable hacia su arte. Pedro Infante no solo era un artista entregado, sino también un hombre cuyas pasiones lo llevaron a vivir una vida amorosa marcada por el deseo y la transgresión de las normas sociales de su tiempo. Casado oficialmente con María Luisa León, Pedro no se limitó a un solo amor, manteniendo simultáneamente relaciones con Lupita Torrentera e Irma Dorantes, dos mujeres notablemente jóvenes. Este comportamiento revela un lado de su personalidad impulsivo y hedonista que anteponía sus sentimientos y deseos a los compromisos y responsabilidades que había adquirido. Quiero invitarte a dejar un comentario con tu opinión o postura en este caso. ¿Es válido dejarse llevar por la pasión y el amor, incluso si eso significa desafiar las normas sociales y dañar a otros? ¿O deberíamos condenar las acciones de Pedro Infante, independientemente de las circunstancias, por su falta de respeto a los compromisos que tenía con su esposa y por arrebatar la inocencia de dos jovencitas? No dudes en expresarte.